bien, mis hermanos, buenas noches a todos. Dios me los bendiga. Bienvenidos más bien a otro estudio. En este caso, tenemos un estudio bastante particular. Déjenme orar para comenzar y estar hablando un poco de qué es lo que vamos a ver como una manera introductoria para lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Lo que vamos a estar estudiando. Entonces voy a orar y que seamos guiados cada uno por la palabra de nuestro Dios. Padre eterno, te damos gracias, oh Dios, por todo lo que nos has dado en el día de hoy y gracias por tu providencia. En especial, Padre, te damos gracias, oh Dios, porque no solamente el alimento diario nos das, sino que también el alimento espiritual para nuestras almas y una manera donde nos alimentamos y te adoramos es, Padre, a través del estudio y el escrutinio de tu palabra. Rogamos, oh Padre, que este estudio sea de gran bendición, especialmente, Padre, de ver la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sabemos, oh Padre, que tu palabra nos revela la obra tuya a través de tu Espíritu Santo y pedimos y rogamos que esto no sea de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. En tu nombre, Padre, oramos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El estudio, mis hermanos, que vamos a hablar o que vamos a ver, tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero antes de que nosotros abordemos el tema y antes de que yo empiece a explicarles los temas que posiblemente vamos a tratar en este estudio, no sé todavía, digamos, como cuántas semanas nos va a tomar, pero sí quiero que tomemos un poquito bien en serio, bíblicamente, la operación del Espíritu Santo en sus diferentes facetas. Que así como podemos hacer un estudio de la persona de Cristo en la vida de nosotros, el Espíritu Santo también tiene diferentes funciones en la vida del creyente y en la iglesia. Pero antes de empezar, voy a apuntar aquí en mi pizarra ¿qué me pueden decir de las cosas que han escuchado de la operación del Espíritu Santo? Y las vamos a ir anotando. ¿Sí pueden ver las verdaderas o las fantasiosas? En todo sentido, ¿qué es lo que qué es lo que han visto? La gente cree que es como una atmósfera, una nube. Ok, vamos aquí. Mauricio está diciendo algunos conceptos, es como una atmósfera. Eso es nuevo para mí. Es el Espíritu Santo, es omnisciente, ¿verdad? Ok. Esa es la palabra. Ajá. Es nuestro abogado, nuestro defensor. Ok, abogado y defensor. Ajá. Quien nos convence de pecado. Ok, y aquí el hermano, ¿quién fue? El hermano Abraham, pues. Sí, hermano. Nos convence de pecado. Habita en nosotros. Muy bien. Habita en nosotros. Consolador. Muy bien. ¿Qué cosas hemos escuchado del Espíritu Santo que a veces nos ha parecido totalmente erróneo?
Por ejemplo, yo refería a la palabra atmósfera porque la gente dice que cuando él baja se siente, o sea, como que es algo tangible. Ok, eso es importante. Es algo tangible. Tangible. Yo no sé si ustedes están entendiendo este término. Tangible, ¿verdad? Eso es más común, Mauricio, alrededor de las iglesias. Pentecostales específicamente. Pero sí es algo muy presente, digamos, como Sí. que Es que, por digamos, ejemplo, ajá, que se siente. que Ajá, se sí. siente, que se manifiesta. Pues acuérdese, por ejemplo, en los círculos pentecostales lo llaman para que baje y se manifieste como fuego. O sea, tiene que ser tangible, que la persona sienta que es cuando los empujan o se tiran al piso, todo ese tipo de cosas. Por eso decía que es como una atmósfera, una manifestación, pero tangible, es la palabra que utilizan mucho, que siente, se llaman, que baje, que toque y que se mueva. Una presencia. Sí, la palabra es esa, una presencia. Gracias, Eli, es la palabra que andaba buscando. Es que Eli tiene mucha experiencia en eso, Eli sí sabe bastante de eso. Mi hermano Daniel, que tiene la mano levantada. Una de las cosas que también es que lo han reducido a una fuerza, como los testigos de Jehová, que lo reducen a una fuerza. Esa es buena también, sí, tiene razón. No lo ven como una persona, sino lo ven como una fuerza. Ok, voy de nuevo con otro concepto. Hemos tomado dos conceptos que están en el lado, digamos, del entendimiento dentro de la cultura evangélica. Por un lado, como dice Mauricio, ¿verdad? Es una presencia, como lo dice Eli, ¿verdad? Digamos, pero que tiene que ser tangible, tiene que, en una manera, se mide esa presencia del Espíritu Santo a través de algo que usted sienta o una experiencia. En el caso de lo que está hablando Daniel, ya no es una persona. Entonces tiene que ver como una fuerza, pero aún así tiene bien claro, digamos, la definición, pero sí tiene mucho, digamos, del concepto de fuerza como un concepto místico, porque no es una persona y el concepto más bien es algo, ¿verdad? Es una fuerza, es algo que asumo que tampoco queda muy claro la explicación de qué es una fuerza, pero no es persona, eso sí, lo que sí queda claro. Muy bien. También, pastor, yo creo que tomar en consideración, los católicos lo tienen como el Santísimo, ¿verdad? También que lo identifican con la hostia, o sea, no es que está relacionado, pero el Santísimo que hacen esa actividad es una representación más o menos del Espíritu Santo. Si más, no me equivoco, me corrigen si estoy mal. Muy bien. Pastor, la Biblia también habla del Espíritu Santo, cuando que tomó forma de paloma. Muy También bien. habla de que el Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. También que cuando nosotros no sabemos pedir como nos conviene o algo así, Él lo hace con gemidos indecibles, dice la Biblia. Ajá. Está Fanny adelantándoseme a mis notas. Excelente. Espíritu Santo y frutos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiero nada más que nosotros anotemos? Fíjese que alrededor de nosotros hay vamos a ver, muchos conocimientos que están alrededor del trabajo del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, yo creo que debemos tener muy en claro que alrededor de nosotros ha habido mucha mala enseñanza de muchos términos con respecto al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que espero, mis hermanos, con este estudio para cada uno de nosotros? En primer lugar,
conocer más de nuestro Dios nos llevará a darle a Él mejor honra y gloria entre más usted y yo lo conozcamos. La persona del Espíritu Santo no es o no se enfoca tanto en la Escritura de sobresaltar mucho sobre el Espíritu Santo. Porque una de las funciones, y me estoy adelantando a lo que podría ser el panorama general de estudiar el Espíritu Santo, porque una de las funciones principales del Espíritu Santo es que usted y yo miremos a Cristo. El Espíritu Santo no hará una obra para que usted desenfoque su mirada a otra cosa que no sea el único que te puede salvar. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo entra en nosotros, trabaja en nuestro corazón como una manera ahí, en una manera que no sea tan percibido, porque lo que quiere que usted realmente se enfoque es en quién, en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso veremos un par de pasajes, por lo menos hoy, para que sean introductorios a la obra de la obra del Espíritu Santo. Ahora, sí, tenemos alrededor de nosotros mucho mala enseñanza, y yo espero, mi hermano, que con este estudio, espero que tengamos la mayor amplitud que nos pueda permitir el estudio y la apertura de poder hablar de las diferentes experiencias con una meta, mi hermano. Quiero que me entienda. Todavía alrededor de nosotros tenemos amistades y conocidos dentro de círculos evangélicos con una mala enseñanza de la operación del Espíritu Santo. No solamente hay una mala enseñanza, sino que al mismo tiempo lo creen, es parte de su fe, es parte de lo que ellos consideran y tienen fe. Y lamentablemente ha habido mucho engaño y han quedado ahí en ese engaño. Entonces, yo espero que con este estudio usted y yo podamos tener muchísimo mejores herramientas para hablar de lo que es la función del Espíritu Santo. Que ojalá usted y yo, como lo acabamos de notar, entendamos la diferencia de lo que es una atmósfera y lo que es la operación del Espíritu Santo. De que usted y yo podamos poder entender qué significa hablar que el Espíritu Santo sea una fuerza, y que definitivamente hablar de fuerza es totalmente contrario a la operación del Espíritu Santo. Ahora, hay varios temas que están aquí incluidos al hablar del Espíritu Santo que debemos siempre tener anotados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por el momento, este estudio que espero hacerlo, no tenemos como una guía, pero sí me gusta tener una guía. Tengo este libro de Donald MacLeod, quiero nada más mostrarlo, que dice El bautismo con el Espíritu Santo. En este libro voy a seguir un poquito los puntos que él menciona acá para tener por lo menos una pauta. Quedará a la libertad de cada uno de ustedes si lo quiere conseguir. Ustedes ya saben, pueden llamar a la librería y pueden conseguir este libro. En la librería de CLIR, ahí lo pueden encontrar. Sí hay copias ahí. Este libro de Donald MacLeod. Entonces, ¿qué son los temas que quiero nada más que vean? Y los vamos a apuntar para que dentro de lo que tenemos Pastor, aquí. me repite el nombre del libro, perdón. Sí, el libro se llama El bautismo con el Espíritu Santo. Y, ok.
Fíjese, digamos, aquí están los temas que digamos que nosotros apuntamos, ¿verdad? De lo que consideramos, ¿verdad? Ya lo que hemos visto de la obra del Espíritu Santo. Ahora lo único que quiero hacer es un poco apuntar un poco los temas que nosotros vamos a tratar para que veamos que vamos a estar trabajando un poquito todo esto, ¿verdad? Aunque también sean enseñanzas que no eran o que son contrarias, ¿verdad? ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a ver? Uno de los temas bastante que tenemos que considerar es el bautismo. Bautismo en el Espíritu. Ahora, en este tema, en el bautismo del Espíritu, del Espíritu Santo, quisiera agregar, ya le doy chance, Daniel, quisiera agregar al mismo tiempo, tengo otro libro que estoy leyendo ahorita, que es sobre el bautismo por un buen autor. Yo no sé si lo han escuchado, que es Jay Adams. Es bastante bueno. Es un librito chiquitito. Aquí lo tengo. Ahí les voy a tomar fotos de los libros que voy a estar consultando. Sí tengo varios. Todos se pueden conseguir en la librería. ¿Cuál es el autor, perdón? Este es Jay Adams. Ese se llama El Bautismo. Igual una perspectiva reformada. Voy a estar tomando varias cosas aquí porque yo no sé, voy a dejar aquí de compartir, ¿cuánto de nosotros sabemos cuánta información bíblica tiene usted que podemos sacar con respecto al tema de bautismo? Desde el término bautismo y varias cosas y elementos que quiero simplemente mencionar y que nosotros podamos ver en la escritura y que ojalá nos lo permita ver. Jay Adams hace un buen trabajo, muy bien en la parte de la base bíblica para hablar de ciertos temas con respecto al bautismo. Muy bien. Por otro lado, vamos a estar viendo entonces el bautismo del Espíritu Santo, donde vamos a poder ver, nos convence de pecado. Bueno, no, todavía más adelante vamos a hablar de eso. Otro tema, ok, vamos a tenerlo aquí. Este bautismo, entonces aquí tenemos el primer tema. El otro va a ser, este bautismo tiene pasos, hay pasos para ese bautismo en el Espíritu Santo, tiene que mostrarse pasos. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Ya no encontré el signo acá. Ya no lo encontré. Ok, pasos 2 o 3. Vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Vamos a un cuarto. Ok, el sello del Espíritu. El sello del Espíritu. El ser guiados por el Espíritu. El ministerio del Espíritu. Esos serían un par de los temas que vamos a estar viendo con respecto a este tema. Voy a aumentarle un poquito acá el zoom. Y sí, para los que tal vez están tomando apuntes, más o menos esos son los temas. Los frutos del Espíritu Santo, pues los vamos a estar viendo acá, en los dones del Espíritu Santo. Recuerde que en este caso tenemos tres cosas que vamos a ver tal vez del Espíritu Santo. Su sello, el hecho de que seamos guiados y su ministerio. Entonces vamos a estar viendo la obra aquí
del Espíritu Santo, quiero meter un poco la parte del bautismo, porque es esa parte de la llegada del el Espíritu Santo. Creo que vi por ahí la mano levantada del hermano Daniel. Ah, bueno, ok. Amén, amén. Ajá. Esa parte importante del bautismo del Espíritu Santo es muy importante tocarla, valga la redundancia, porque hay un círculo evangélico que dicen que es un acontecimiento después de la conversión. Ujú. No sé si ellos han oído de ese mentar, que es un acontecimiento después de la conversión. Y no puede ser un acontecimiento después de la conversión, porque ¿cómo ocurre la conversión sin el Espíritu Santo? Ajá. Entonces sí hay que entender un poco a qué se refiere el Sobre este tema. bautismo. Ajá. Hay que entender un poquito el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora Incluso entonces, ya yo tengo mi punto. ok. Ahora, bueno, sí, Daniel, habría que guardarlo un poquitito para cuando lleguemos, porque sí habría que dejar bastante, digamos, una base. ¿Qué es lo que quiero dejar ahorita? ¿Verdad? Quiero dejar algo. Muy bien. Preguntas hasta ahorita, mis hermanos. No, lo primero que quiero es que no se me asusten. Lo primero que quiero es que no se me asusten en el hecho de que vamos a estar viendo, pues, algún asunto profundo, digamos, de la obra del Espíritu Santo, pero sí necesitamos verla en la parte bíblica. Preguntas. No, yo en mi lado me parece bien así. Ok. Sí vamos a hablar, digamos, sí, de la operación del Espíritu Santo en la parte de si ha cesado o no ha cesado algunos dones. Ahí en la parte de los dones del Espíritu Santo vamos a poder ver qué dones han cesado de la obra del Espíritu Santo. Entonces hay que ver un poco esa parte y posiblemente dentro de los círculos reformados si se escucha de cesacionismo o continuismo. Entonces hay que hablar un poquito también de esos temas. Así que alrededor de la operación o la obra del Espíritu Santo, sí tenemos mucha enseñanza que ha estado alrededor de las iglesias evangélicas y al mismo tiempo, cada uno de nosotros tiene una diferente experiencia en este tema. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que tal vez nosotros podamos ver? Tomar el trabajo serio, y eso es lo que quiero que usted y yo hagamos, tomar el trabajo serio de no dejar que simplemente entonces un tema lo podamos abordar simplemente así, dejar que entonces el Espíritu Santo nos guíe. No, mi hermano. Usted y yo tenemos la escritura. Y si hay un tema que nosotros tenemos que abordar, habría que hacerlo directamente de lo que la escritura nos dice. Así que, aunque el Espíritu Santo y la operación del Espíritu Santo nos pueda generar a usted y a mí un tipo de experiencia en este caso, nosotros tenemos que ser serios para estudiar la operación del Espíritu Santo en la Biblia para que usted y yo podamos tener una amplitud del conocimiento que Dios nos ha revelado sobre el Espíritu Santo. Lamentablemente, alrededor de nosotros, los círculos en donde hemos estado, ¿qué es lo que ha pasado? Que alrededor de nosotros, las experiencias y la mala enseñanza ha hecho o ha juzgado sobre qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y tras de todo, se sobreenfatiza la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Alrededor de nosotros hemos escuchado unciones y mucho de la obra del Espíritu Santo que lamentablemente no es el punto que es de llevarnos a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Quiero que vayamos a Juan capítulo 14 para ir viendo un poquito el panorama del Espíritu Santo en primer lugar. Entonces, Juan 14.
Juan 14. 14:15. Del versículo 15 al versículo 31, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de la promesa del Espíritu Santo, y en esa conversación que tiene con sus discípulos, ¿verdad? Ya previo o un poquito antes allá la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en capítulo 16 va a empezar a hablar también de la obra del Espíritu Santo. Entonces, tenemos aquí de parte de nuestro Señor Jesucristo bastante de lo que nos va a decir del Espíritu Santo. Entonces, comencemos tal vez de versículo 15 a versículo 17. ¿Alguien que me lo pueda leer? Yo en versión de las Américas. Sí. Hasta el 17. Sí, por favor. Ok. Dice así, versión de las Américas, nueva versión de las Américas. Y usted dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes, estará en ustedes. No les dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Ok. Fíjese que dentro de la promesa que hace nuestro Señor Jesucristo en la petición, ¿verdad? Que se dirige hacia nuestro Dios rogando por sus discípulos, le dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver, voy a ir apuntando. ¿Qué será la particularidad que va a tener este consolador en nosotros? Voy a borrar acá. Que estará con nosotros siempre. Bueno, es correcto. Estará con vosotros. En este caso, para siempre. Y creo que lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Ajá, el espíritu, dice que este es el espíritu. Ay, aquí. Espíritu. De verdad. De verdad. Y fíjese que este espíritu de verdad está ligado. Fíjese, en Juan, usted debe entender que en la carta de Juan, guiado por el Espíritu Santo, utiliza ciertos términos que nos debe llevar a la manera de poder entender la similitud y cómo se entrelaza con otros términos. Espíritu de verdad está asociado con capítulo 17, donde llega y dice que serán santificados en la verdad. Vea lo que dice, él va a dar el espíritu de verdad, y en 17 dice, santifícalos en la verdad, en tu verdad. ¿Y qué dice que es la verdad? La palabra. Tu palabra es verdad. Y a la vez es el mismo Cristo. ¿Perdón? Y a la vez es el mismo Cristo. Ajá. Y Pero la verdad, en este caso, el hecho de ser santificados en su verdad es un trabajo de la palabra y el espíritu. Los dos empiezan a trabajar juntos. Santifícalos en tu verdad. Vea qué interesante. Nuestro Señor Jesucristo deja a sus discípulos, nos deja a cada uno de nosotros en este mundo, porque eso es lo que va a empezar a explicar desde capítulo
15, desde capítulo 14 hasta capítulo 17, hablando con sus discípulos, les va a decir, yo me voy, les voy a mandar al Espíritu Santo, pero en medio de esto nuestro Señor Jesucristo no nos ha dejado solos. Sabiendo que vamos a ser aborrecidos por el mundo, que ahí mismo lo dice en Juan, una condición para el creyente, recibiremos esa negación por ser de Cristo. En este nos dice que no nos ha desamparado, sino que nos ha dejado, en primer lugar, el Espíritu de verdad y la palabra de verdad. Hay una comparación de Cristo y el Espíritu Santo en el versículo 16, que dice el otro consolador. El primer consolador es Cristo, y el otro consolador, que es el mismo Cristo, es el Espíritu Santo. Es lo que dice la parte del versículo 16. Ajá. Porque estamos hablando del mismo Dios, ¿verdad? Ya, si nos ponemos ya a hablar de su ser, estamos hablando directamente de una de las personas de la Trinidad, estamos hablando de Dios mismo. Y por eso es necesario que nosotros veamos algunos elementos en el Antiguo Testamento para que podamos tener mayor amplitud del Espíritu Santo y no solamente referido, digamos, a pasajes muy claros y específicos en el Nuevo Testamento. Tenemos que manejar qué es lo que está pasando con el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento para poder entender cómo trabaja en el Nuevo Testamento, porque es el mismo Espíritu. Muy bien. Pastor, ahí nada más, ahora que decía el hermano Alberto sobre el capítulo 16, porque el 16:13 también hablando sobre eso que usted dice, porque dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, ¿verdad? Como enfatizando definitivamente que la verdad va a estar en la palabra, ¿verdad? Y obviamente por medio del Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Entonces, me parece interesante esto, ¿verdad? Como reafirma y dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Ok, entonces ya pueden ver, digamos, bueno, se me venía adelantando Mauricio, cuando dice guiar, nos guiará. Una de las funciones del Espíritu Santo, entonces será guiar, pero ¿por medio de qué nos va a guiar? Nos va a guiar a través de la verdad, su palabra. Fíjese que aquí tenemos un trabajo en conjunto, el Espíritu Santo y su palabra. Entonces, mucho de lo que vamos a estar hablando de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, estará asociado a la palabra porque nos va a guiar a través de la palabra y nos va a estar apuntando ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Hay algo muy interesante en el versículo 17. Ajá. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, poniendo énfasis, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿En qué estarían viendo? Bueno, y puse énfasis porque en el versículo 16, el otro consolador es el Espíritu Santo. Y el que estaban viendo física y personalmente y escuchándolo literalmente era Jesús. Siendo el mismo Jesús que se hace presente con los discípulos, dice, ustedes lo van a ver. Es lo que está haciendo el versículo 17. Porque en este caso es Cristo el único que nos puede llevar hacia nuestro Dios. Sin Él Ahí está no diciendo habría. usted, el Espíritu Santo. Perdón, hermano, no le escuché. En el versículo 17, Cristo está diciendo, ustedes lo van a ver, el mundo no lo puede conocer, no lo pueden ver, pero a ustedes se les ha dado. Poniéndole énfasis a la palabra ver, que está ahí en el versículo 17. Ajá. Sí. Que está en la representación de Cristo, creo que me estás diciendo, ¿verdad? Es al ver a Cristo, Pero ¿verdad? no, Cristo está diciendo, ustedes van a recibir el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir ni ver.
a mi hermano Alberto, ya no le sigo. No, Yo lo que le estoy entendiendo es, digamos, que de que sí pueden ver al Espíritu Santo. Es lo que está diciendo el versículo 17. ahora ¿En qué tengo capítulo estás? en el versículo 17, pero ahora más bien tengo una pregunta. Ahora tengo una pregunta. Entonces, ¿podemos ver o no lo podemos ver? Vamos a lo que la Biblia dice. ¿Lo dice o no lo dice? Versículo 17. Es correcto, pero no podemos armar una doctrina con un versículo. Aarón, Eso es De la- cierto. voy ahí la- para responderle. Ajá. Mi hermano Para, Daniel. para comprender eso que está diciendo el hermano, tengo que ver el significado de esa palabra importante. Consolador en el griego. Ajá. Desmenúcemelo. Consolador en el griego significa paracleto. Y paracleto en el significado latino, en español, es a la par de. No dentro de, a la par de. Dame un segundo, ahí para no confundir un poco. Me hablaste del griego, luego me trazaste al latino, porque si yo te digo en latín, conforte, es alguien con fuerza, con poder que está a la par tuya. Sí, a la par de. Ve, a la par de. Pero con poder, ¿Ves? porque dice la palabra en latín conforte, con fuerza a la par tuya. Sí. Una persona con poder. Ahora, bueno, voy a A la par interrumpir mía. aquí. Sí, voy a interrumpir aquí. Daniel, dame un chance. Y mi hermano Alberto. Vamos a ver. En el versículo 17, para entenderle, digamos, el argumento que el hermano Alberto nos está mencionando, ¿verdad? Dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Entonces, lo que, ¿verdad? Le estoy entendiendo, hermano Alberto, es que en una manera nosotros podemos verlo. ¿Qué es lo que ocurre? En los siguientes versículos, el énfasis de verlo lo hace enfatizando a él mismo, a Cristo mismo. Cristo mismo está tomando el elemento visual. El Espíritu Santo sabemos que por definición no lo podemos ver, pero lo podemos, le dice a los discípulos, ustedes sí lo pueden ver porque me están viendo a mí. Explícame esta parte del versículo, dice eso. En los siguientes. Voy a Ok. leer. Escucho. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Entonces, Exacto. tenemos dos cosas. Ver y conocer. Tienes que dejarme, Alberto. Ver y conocer. Pero vosotros le conocéis. Amén. Ya entiendo, pastor. Ya entiendo. Mi hermano Pastor. Daniel tiene que darme chance. Porque dice, vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Otros dos elementos que está diciéndole el Espíritu Santo, morará y estará con vosotros. Vea lo que dice versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, el mundo no me verá más. Recuerde lo que está diciendo de ver y sigue ahora enfocándolo en él. El mundo no me verá más, pero ¿quién sí lo va a ver? Pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es en claramente combinándose entre el Espíritu Santo y Él. Entonces, cuando vemos a Cristo, estamos viendo el Espíritu Santo, porque en una manera ya nosotros sabemos con el resto de la Escritura que tenemos una revelación de la Trinidad.
cuando nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros, le conocemos a Él, es nuestro Espíritu Santo que también está en nosotros. Ahora, creo que el punto de Juan, Juan capítulo 14, está en el hecho de prometerle a sus discípulos que en su partida no van a quedar huérfanos. Amén. En su partida Él no nos va a dejar solos. Como lo dijo Alberto, vendrá el otro consolador, porque Cristo es nuestro consuelo, nuestra paz. Pero vendrá el otro consolador, y es que en este caso, como es el mismo Dios, pero tenemos dos personas, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Las dos personas de la Trinidad. Pero es claro que nuestro Señor Jesucristo está tomando referencias del Espíritu Santo, tomando referencias de Él mismo. Más bien es un pasaje profundo en la profundidad de darnos el entendimiento de la Trinidad. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablando de esa Trinidad y del Espíritu Santo operando en nosotros. Ahora, en este punto, ¿verdad? Digamos, no es mi propósito extendernos mucho en este apartado, sino más bien ver y entender la llegada del Espíritu Santo y un poco la obra que el Espíritu Santo va a hacer. Uno de ellos, ¿verdad? Una de las características, ya le voy a dar chance a mis hermanos, ya le voy. Uno de los puntos es este, estará con vosotros para siempre, ¿verdad? Es el Espíritu de verdad. Ese Espíritu de verdad está ligado a su palabra, entonces Él tendrá un trabajo con la palabra de nuestro Dios, y bueno, es claro, por algo Él mencionará ahí, los mandamientos, el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, claro que esa verdad está asociada a sus mandamientos y a su forma en una manera aplicable, ¿verdad? De los mandamientos de nuestro Dios. El otro pasaje que yo quería que viéramos era el versículo 16, que ya más o menos lo leímos, pero vamos a tomarlo ahorita. No sé si mi hermano Daniel tiene un comentario y después mi hermano Alberto. Eso que usted explicó para que el hermano Alberto lo entienda, es lo mismo que Jesucristo le dijo a Felipe. Cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Ajá. Tanto tiempo ha estado con ustedes y no han visto al Padre. Ajá. Y esa misma connotación es lo que está usando Jesús aquí, en este pasaje de Juan. Es lo mismo. Sí, es igual. Ajá. Es el mismo término. Sí. Digamos, es esa forma, ¿verdad? ¿Te das cuenta lo maravilloso del alcance de lo que estás diciendo ahí cuando le dice, me estás viendo a mí, yo estoy aquí, me estás escuchando y me estás palpando? Es correcto. Tenemos, Sí, eso o sea, ahora, entiéndase algo, ¿verdad? Que no me malentiendan. Yo nunca he visto al Espíritu Santo, me gustaría hacerlo. Solo estoy diciendo que es lo que el pasaje bíblico está diciendo y lo está, no solo lo dice una vez, lo dice como 3 veces, lo recalca esa palabra ver. Ahora, Sí. yo no he visto al Espíritu Santo. Yo imagino que alguna vez los discípulos, al igual que lo hizo Pablo, vieron al Espíritu Santo porque es la manifestación de Jesús, como ahí mismo se muestra, que no nos deja huérfanos y es el Padre que está dentro de nosotros, en nuestros corazones, consolándonos día a día. Nada más pongo énfasis a que la palabra de Dios dice ahí literalmente, lo están viendo al Espíritu Santo. Sí. Hay unas formas, ¿verdad? En que hemos visto en la Escritura que toma, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Entonces, la hermana Fanny creo que fue que dijo, se ve representado, digamos, en la paloma, o se ve representado en Pentecostés en lenguas de fuego. Perdón, y cuando dice físicamente en forma corporal de paloma, dice. Ajá. Entonces, el punto aquí es que Maravilloso.
que más bien el hecho de ver a Cristo, como lo decía Daniel, es la misma expresión. Al ver a Cristo vemos al Padre, a ver al Cristo vemos al Espíritu Santo. ¿Sabe quién más? ¿Sabe quién es uno que trabaja mucho lo que hemos visto y lo que conocemos? El que utiliza mucho esta frase es el mismo Juan. Juan utiliza mucho el al que hemos visto, al que hemos conocido. Este es el que nosotros le hemos presentado. Me parece que también Pablo lo menciona. Porque es por medio de la fe. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es por medio de la fe. Yo y usted, mi hermano, no vamos a necesitar ningún asunto visual para que esto nos llame la atención. Esto se cree por medio de la fe. Esto va a ser guiado nosotros por medio de la fe y esa convicción, eso nos lo dará el Espíritu Santo porque nos va a convencer. Nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Voy a nada más para terminar con esto de la obra del Espíritu Santo, versículo Juan capítulo 16. Y me faltó ver un elemento muy interesante. Nada más, 16, el 16:4, pero en la parte B. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Juan 16:5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ojo mi hermano, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, como no creen, ¿verdad? En Él, claro, el pecado inhibe esa parte de confiar o de creer en nuestro Dios. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, dice en versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará a todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí enfatiza que la labor del Espíritu Santo no será una labor en la cual se sobrelevante su función sobre él, sino que él me glorificará. Buscará que busquemos usted y yo la gloria hacia nuestro Señor Jesucristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Como lo estaba diciendo Alberto, es algo increíble de ver la Trinidad en medio de estos pasajes. Pero es ese Dios trino el que está en medio de la salvación y en medio del caminar cristiano suyo y mío. Y uno de esa Trinidad que está trabajando en nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, para completar aquí más o menos lo que hemos tenido hoy, hemos visto esto, ha estado en Juan, ¿sí? En Juan 14, y esto lo hemos visto del versículo 15 al versículo 17, y hemos analizado hasta el versículo 19. Es 19. Vimos Juan 17 y 17, y en Juan 16, y lo que hemos visto es el Espíritu Santo convencerá de pecado, justicia y de juicio. Pecado, justicia y juicio.
y nos guiará a la verdad, ¿verdad? Que es el Espíritu de verdad nos guiará a la verdad y nos llevará a glorificar a Cristo. Así que, mi hermano, cada vez que nosotros terminemos parte del estudio de el Espíritu Santo, no podemos terminar sin glorificar a Cristo, porque si hay algo de lo que nos va a convencer el Espíritu Santo, es de darle la gloria a Cristo. En medio de todo esto, en lo que hemos leído y lo que Jesucristo le está prometiendo a sus discípulos, la llegada del Espíritu Santo, el Consolador, el otro Consolador, nos llevará y nos convencerá a nosotros de llevarnos al Espíritu Santo. Nos va a llevar a nuestro Señor Jesucristo. Con solamente esto, mi hermano, con solamente esta verdad, con solamente estos pasajes que hemos visto, Juan 14, Juan 16, Juan 17, con solamente esos pasajes que hemos visto, limpiaríamos bastante las enseñanzas que hablan del Espíritu Santo, que no enfocan a Cristo, que enfocan otra cosa. Porque la llegada del Espíritu Santo está ligado al hecho de que viene a través del Dios Trino, viene relacionado hacia Cristo, viene relacionado con la palabra de verdad, viene relacionado con su iglesia, especialmente para cuidar, para guiar, para convencer y trabajar en los corazones y habitar en nuestros corazones y poder llegar a conocer a quién, a Cristo. Mucho, mis hermanos, de lo que se habla del Espíritu Santo gira en torno a otras cosas y no gira en torno a Cristo. Pero el pasaje es muy claro que dice que Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, es una labor del Dios Trino que nos enfocará hacia Él y nos llevará hacia nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo, mis hermanos, que el estudio nos llevará a la conclusión final de que la obra del Espíritu Santo será llevarnos a Cristo. Y cuando nosotros estudiemos la obra del Espíritu Santo y la estemos viendo en su amplitud, no debemos perder de la perspectiva de que esto nos va a llevar a glorificar a Cristo. Entonces, en una manera, todo lo que vayamos a ver del Espíritu Santo tiene un punto y una orientación hacia ver hacia nuestro Señor Jesucristo. Solamente para comenzar, mis hermanos, hemos puesto esos puntos como introductorios. Les recuerdo, y ahorita vamos para las preguntas. Recuerdo, tenemos este libro que es un poco la guía que estamos tomando, y este otro libro que se pueden encontrar en la librería. Los dos, yo sé que hay copias ahí. Entonces, para los que están interesados. Preguntas, mis hermanos. Pregunta, Fanny. Es que me quedé un poquito perdida con lo que dijo el hermano Alberto con respecto al versículo 17, porque él dice que en el versículo 17 dice que ellos lo vieron, pero yo lo leí varias veces y no veo que el versículo diga que lo vieron, dice que lo conocieron. Y el mismo versículo, voy a terminar, el mismo versículo dice, hace la diferencia entre que ver y conocer son dos cosas diferentes, porque dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, pero nunca dice
que lo vieron, nada más dice que lo conocieron. Eso es lo que yo, ahí me quedé un poco perdida porque yo empecé a buscar la diferencia entre ver y conocer y veo que el mismo versículo hace la diferencia porque dice, no le ve ni le conoce. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces para mí queda, me queda la duda porque no veo que el versículo diga que lo ven. Lo que yo dije que es una promesa de verlos. De hecho, que le pone énfasis en el versículo 19, dice, me veréis a través del Espíritu Santo. Ya está ausente Jesús, pero le van a ver a través del Espíritu Santo porque es el mismo Dios, es un Dios trino. Pero le dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. El mundo no le puede ver. Se supone que los hijos le vean, es el Padre, ¿no? Sí. Es una promesa. Lo Bueno, que... aquí es donde se dice que se supone, ¿ve? Entonces ya para mí suponer, pues es Ok, diferente a lo que dice la ahí lo palabra. pone porque debería estar viendo porque la palabra dice ver, ustedes deberían de verlo porque está en ustedes y me veréis más adelante, que es lo que dice el versículo 19, que es la promesa. Voy a, Yo voy a, me estoy guiando en el 17. sí, voy a explicarle ahí tal vez a Fanny. Digamos, está bien todo lo que, Fanny, lo que usted está diciendo. Ahí no dice, ¿verdad? En ese versículo 17 no dice, digamos, como que promete que le veremos. Pero en el versículo 19, Jesús está utilizando esos términos para el Espíritu Santo y para él. Amén. Así es. Cuando él utiliza, no le ven al Espíritu Santo, pero a mí sí me veréis. Entonces es Cristo con una intención, Cristo con una intención de que la persona del Espíritu Santo y la persona de Cristo son la misma. Amén. Es la intención. Por eso utiliza el término ver y conocer, pero sí, tanto ver como conocer serán en Cristo y con el Espíritu Santo. Bueno, es claro que el Espíritu Santo nos tomará verdad y es en Cristo que le podremos ver y conocer. Entonces es Cristo, se ve muy claro en versículo 19, cuando dice, pero vosotros me veréis. Ahí donde dice, ustedes sí me van a ver, el mundo no me verá más, por ustedes me van a ver, y tras de todo se junta donde dice, ustedes me conoceréis. Entonces lo vamos a conocer, lo vamos a ver, así como vamos a conocer y vemos al Espíritu Santo, pero no lo vemos, solamente lo vemos en Cristo. Es una verdad, es un uso que tiene Jesús aquí de utilizar la persona del Espíritu Santo y él, y utilizarlas de que son la misma persona. Por eso le digo, es un pasaje que nos introduce, ¿verdad? A la Trinidad. Y Claro. digamos, en el caso del término ver, es Jesús que más adelante lo utiliza en él, me veréis. Ok, A través del Espíritu Santo porque está ausente, ¿verdad? Porque ese que hace morada en nosotros porque Él va a estar en el cielo. ajá, Es del Espíritu Santo. sí. Ok. Fanny, ¿más preguntas? No, pastor, no. Después le hago la pregunta, pero no, para no enredar más. Ok, Pero ahí bueno, está estamos claro. enredando. Y solamente dice que el único que nos puede abrir los ojos a la patria celestial es el Espíritu Santo en la tierra. Él nos guiará a toda verdad. Sí. No, yo creo, pastor, que eso es lo bonito de este tema del Espíritu Santo, porque yo creo que hay tanto que aprender y tantas ideas que tenemos que acomodar, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos ciertos hoyos, ¿verdad? Sí, exacto. Yo creo que eso es lo importante, así, hermano Alberto, sí, todos tenemos ciertos hoyos ahí que rellenar, porque es un tema muy fuerte y la importancia, porque ese es el punto, la importancia que tiene el Espíritu Santo en el Evangelio y por medio de la palabra, ¿verdad? Y entonces yo creo que es importante este tema desarrollarlo bien a profundidad porque nos da una claridad
totalmente real, bíblicamente, de lo que debería ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso digo que, digamos que debemos tomarlo, entender que debemos hacer la disciplina, digamos, de verlo bíblicamente en todo el sentido, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo. Y esto nos llevará al entendimiento de que el Espíritu Santo nos va a llegar a guiar en santidad. Va a ser uno de los trabajos y de los dones. Entonces, cuando lleguemos a esa parte, ¿verdad? Entender bien la parte de la obra del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a terminar acá, mis hermanos. Ya saben más o menos la guía que voy a tener, un par de libros que tengo ahí que voy a guiar. Recomendación, ¿verdad? Si los quieren leer, si no, será tomar apuntes de la pizarra y los versículos. Muy bien, vamos a orar, mis hermanos, Dios me los bendiga y esperamos ser guiados por el Espíritu Santo en el estudio. Y recuerden, seremos guiados por el Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo es ser guiados a Cristo, que eso espero que haya sido mi punto hoy para entender que todo lo que vayamos a ver del Espíritu Santo nos guiará a Él, nos guiará a Cristo. Él le glorificará. Entonces ese es el punto. Cuando nosotros estudiamos al Espíritu Santo, nos va a llevar a Cristo. Es la función del Espíritu Santo. Muy bien, voy a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios, por este comienzo del estudio. Te damos gracias, Padre, por todos mis hermanos que están acá presentes. Pedimos siempre el ánimo y siempre las ganas, oh Dios, de estudiar tu palabra y de aprender. Tenemos ahora, Padre, un tema que es doctrinal. Necesitamos, oh Padre, la Escritura, el Espíritu Santo que nos ilumine, Padre, porque sí, oh Dios, entendemos que ha habido y hay alrededor de nosotros enseñanzas, oh Dios, que no te glorifican, siguiendo, Padre, las Escrituras. Y pedimos, oh Padre, que nos ayudes a cada uno de nosotros a entender la obra el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia. Ayúdanos en todo, Padre eterno, y bendícenos a cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.